Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de programación en C para principiantes. Hoy vamos a hablar de ficheros. Os voy a enseñar cómo abrir y cerrar un fichero y cómo escribir en él y posteriormente leer lo que hubiéramos escrito en ese archivo. Bien, lo primero que les voy a enseñar es cómo crear un archivo. Bien, lo primero que hay que hacer es crear, digamos, como una carpeta donde escribir nuestro texto. No es exactamente una carpeta, pero bueno, para entendernos vamos a decir que es como una carpeta. Bien, para escribir esta carpeta hay que poner en mayúsculas fill. Un asterisco, recordamos que es como un puntero, y a continuación el nombre de nuestra, digamos, carpeta. Bien, yo le voy a llamar ar, de archivo. Bien, punto y coma. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir este archivo. Para abrir este archivo lo que tenemos que hacer es poner ar igual a open y entre paréntesis y entre comillas tenemos que poner el nombre de nuestro archivo. Podéis poner el nombre que queráis. Yo voy a poner, por ejemplo, archivo. Y eso es muy importante con la extensión txt. Bien, ponemos una coma. Y lo que queremos hacer con este archivo, como no hemos escrito nada en él, vamos a abrir un archivo que sea de escritura. Para abrir archivos de escritura tenemos que poner W. Si nosotros abrimos un archivo de escritura, nosotros una vez que tengamos abierto este archivo lo que vamos a poder es escribir en él. Bien, punto y coma. Bien, ahora el archivo estaría creado. Lo que tenemos que hacer ahora es preguntar al compilador si este archivo se ha creado de forma correcta, si no hubo ningún problema. Bien, para hacer eso lo que tenemos que hacer es un if y preguntarle al compilador si AR, nuestra carpeta donde hemos guardado el archivo, es distinto. Recordamos que el símbolo distinto es una exclamación igual, entonces es distinto a null, entre mayúsculas. Bien, así nosotros le preguntamos si el archivo se creó de forma correcta. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es ya escribir pues el proceso que nosotros quisiéramos, pues por ejemplo escribir una cadena de caracteres o lo que fuera. Bien, de momento voy a poner aquí a modo de comentario proceso. Bien, nosotros haríamos todo lo que quisiéramos con él y una vez hecho todas nuestras operaciones, lo que tendríamos que hacer es cerrar nuestro archivo. Para cerrar nuestro archivo, muy sencillo, solo hay que poner F close y el nombre de esta carpeta y entonces AR. Bien, y así ya estaría. Ponemos punto y coma y como recordemos que nosotros abrimos un if, tenemos que cerrarlo. ¿Cómo cerramos este if? Bueno, las condiciones eran que si está abierto nosotros sí podemos trabajar en él, pero si no está abierto no podemos trabajar en él. Lo único que tenemos que hacer es poner un else. Si está abierto trabajamos en él. De lo contrario, mostramos un texto por pantalla, un printf, diciéndonos que el archivo pues que no se abrió correctamente. Entonces, por ejemplo, bien, pues ya está. Así sería como abrir un archivo de escritura. Bien, ahora os voy a enseñar, voy a hacer un ejemplo para que veáis cómo se puede escribir y cómo se puede leer la cadena de caracteres o cualquier otro dato dentro de un archivo. Bien, dentro de un fichero. Entonces voy a borrar este comentario y vamos a empezar. Bien, antes de nada, como el ejemplo que os voy a poner va a ser sobre escribir una cadena de caracteres, lo que voy a hacer es pues declarar pues una variable. Voy a declarar un arreglo. Pues va a ser char, por ejemplo, cat de cadena y el tamaño del array, que van a ser pues yo que sé, 50 caracteres, por ejemplo. Bien, y ahora vamos a empezar a trabajar dentro del archivo. Bien, hay que dejar una cosa clara. Para escribir dentro de un archivo
no valen las funciones print o scan o puts o gets. Recordamos que puts era para escribir cadena de caracteres y gets era para leer cadena de caracteres. Bien, no, esto no sirve. Para escribir dentro de un fichero hay que hacer otra función muy parecida pero distinta. Os la voy a mostrar ahora. Bien, en primer lugar voy a poner un printf porque esto no se va a leer dentro del archivo. Esto simplemente es para que el lector al ejecutar el programa sepa lo que tiene que hacer. Entonces, printf, y nosotros le vamos a pedir que pues introduzca a ver, un texto en el archivo. Bueno, mejor ingrese una cadena de caracteres para que sea más claro. Vamos a ver. Ingrese una cadena de caracteres. Bien. Esto no se va a escribir en el archivo. Esto simplemente es para que nosotros sepamos lo que tengamos que hacer. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es, como siempre, como lo hicimos hasta ahora, que esta escritura que nosotros vamos a hacer la lea el compilador. ¿Cómo se lee? Pues con un scanf. Pero recordamos que como vamos a escribir una cadena de caracteres, no vamos a poner un scanf, sino que vamos a poner un gets, que eran para las cadenas de caracteres. ¿Y cómo se escribe? Pues tenemos que poner el lugar donde vamos a escribir esta cadena de caracteres, que si recordamos pues es nuestra variable que creamos, pues cad de cadena. Bien, punto y coma. Ahora ya sí vamos a escribir, nosotros lo que escribimos aquí arriba con este printf, lo que escribimos, le vamos a pedir al compilador que lo escriba dentro del archivo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Recordamos que para escribir en un programa cualquiera había que poner o printf o puts para cadena de caracteres. Bien, pero para escribir dentro de un archivo lo que tenemos que poner es f puts. Si en vez de una cadena de caracteres fuera simplemente un dato, un valor numérico, un carácter, podríamos poner f printf, y igual que siempre. Pero como, bueno, en este caso es una cadena de caracteres, vamos a poner puts. Y dentro de put lo que tenemos que poner es donde escribimos donde, digamos, el arreglo que utilizamos para escribir la cadena de caracteres, que es cad, coma, y el lugar donde vamos a guardar este texto, o sea, digamos la carpeta, y eso es ar. Bien, ponemos punto y coma, y esto ya estaría. Así nosotros ya podríamos escribir dentro de un archivo. Vamos a verlo, vamos a compilar. A ver que no haya ningún error de compilación. Bien, perfecto, no hay ningún error, lo construimos y lo ejecutamos. Y ahí está, bien. Entonces el programa nos pide que ingresemos una cadena de caracteres. Pues, por ejemplo, aprendiendo a escribir en archivos. Bien, la dejamos y continuamos. Bien, entonces ahora nosotros pues ya escribimos nuestra frase en nuestro archivo. Ahora lo que vamos a querer es leerla. ¿Cómo lo leemos? Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a eliminar esto, que es lo que hicimos ahora. Bien, entonces nosotros en otro día, otro programa, por ejemplo, tenemos ya esto puesto, que lo único que es hacer es, bueno, pues creamos la carpeta, abrimos el archivo. Bien, la primera diferencia, como nosotros lo que queremos es leer el archivo y no escribir en él, tenemos que cambiar esta W por una R. La R lo que hace es leer, lo que hace es abre archivos para leerlos, mientras que la W lo que hace es abre archivos para escribir en ellos. Bien, una vez tenido claro esto,
vamos a proceder a entrar dentro de nuestro archivo para leer lo que escribimos pues un día anterior o cuando fuera. Importante, si nosotros queremos recuperar información de estos archivos, no podemos borrar no podemos borrar ningún archivo, el archivo que se creó para el anterior programa, para escribirlo, porque si borramos vamos a perder ese archivo. Por eso que a nosotros cuando estamos programando y nosotros escribimos algo, es importante no borrar el contenido. Esto es en la carpeta, no sé, ustedes cada uno pues guardará el programa en distintas carpetas. Yo tengo una carpeta de Genie, pues allí tengo todos los programas hechos. Pues eso es importante no borrarlo, porque si no perderíamos información. Bien, una vez quedado claro esto, lo que vamos a hacer es leer nuestro archivo. Bien, ¿y cómo se lee? Pues muy fácil. Si para escribir un archivo era fputs, pues para leer un archivo es fgets. Esto es muy sencillo, simplemente hay que tener claro estas dos cosas y ya está. Bien, una vez puesto fgets, lo que tenemos que hacer es el array es utilizado para escribir nuestra frase, que era cat. Coma. Ahora hay que poner, es muy importante, el tamaño de nuestro array. Como vemos aquí es de 50. Entonces tenemos que poner un 50. Y finalmente, y como siempre, hay que poner el lugar donde nosotros guardamos este archivo, que era ar. Bien. .com. Con esta función lo que hicimos es leer. El compilador ya leyó lo que había dentro de nuestro archivo. Lo que pasa es que nosotros no lo vamos a ver. Para que nosotros podamos ver, para que nos imprima por pantalla lo que nosotros hemos escrito, lo que tenemos que poner es la función puts. Simplemente la función puts, no fputs, solo puts. Que esta sirve para imprimir por pantalla cadena de caracteres. Esto tiene que quedar muy claro. No es lo mismo escribir o leer archivos que imprimirlos por pantalla o que el compilador lo lea. Es muy distinto y tiene que quedar bien claro. Y bien, pues para que nos imprima por pantalla, lo único que tenemos que poner es, pues lo que nos imprima, pues la cadena de caracteres. Y así está. Y bien, y ya estaría. Vamos a guardarlo y a compilarlo. Y lo ejecutamos. Y como vemos, nos va a imprimir la frase que nosotros escribimos, pues, anteriormente. Bueno, pues, así es todo, así es como se escribe y como se lee en un archivo. En los próximos días subiré más vídeos sobre archivos, que me parece una cosa bastante interesante. Solo que, bueno, con más ejemplos un poco más complicados para ver, bueno, pues cómo funciona de una forma un poco más compleja los archivos. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Denle a me gusta, suscríbanse y hasta otro día. ¡Chao!